Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias a Inés, gracias a la UNAV, gracias a la Complutense, gracias por la invitación. Es siempre un privilegio para los académicos salir de la academia y tomar contacto con el mundo real, ¿no? Y seguramente más en el caso de los demógrafos, que trabajamos mucho con estadísticas, con los grandes números, que intentamos ver las grandes tendencias y que las situaciones quizás más específicas no las conocemos tan de cerca. Si bien en el tema del que os voy a hablar hoy, que es la custodia compartida y equidad de género, en España sobre todo voy a tratar mucho la diversidad territorial, las grandes divergencias entre distintas comunidades autónomas y provincias. En este tema hemos trabajado con las estadísticas judiciales, de un lado, que publica el INE y que compramos al INE, compramos los microdatos al INE para poder trabajar con ellos, y que son unas estadísticas que surgen de la información que los tramitadores judiciales en cada juzgado mandan una información en un aplicativo que tiene el INE, que es el punto neutro judicial. Cada vez que hay una sentencia entran una serie de datos allí sobre características de los cónyuges, características de la unión y características del proceso legal, con la decisión final, qué tipo de sentencia es, si es contenciosa, si es de mutuo acuerdo, quién tiene la custodia de los niños, qué tipo de pensión se decide, si es una pensión de alimentos o si es una pensión compensatoria, tal como ha hecho referencia en la sesión anterior. La mediadora creo que es de Mallorca, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el título que Inés me había propuesto era Estudio del divorcio y las formas de constitución familiar, y aquí hay un gran campo de estudios, diferentes formas de plantearlo. Y el año pasado estuvo aquí un colega nuestro, Marc Ajenjo, que habló de las familias reconstituidas, familias monoparentales, y me parecía que este año era mejor hablar de otro tema. Entonces, como llevamos un tiempo trabajando con las estadísticas judiciales, y lo que iba a decir antes, que además de trabajar con las estadísticas judiciales, hemos estado 2 años también haciendo trabajo de campo en los juzgados de familia de la ciudad de Barcelona, vaciando todas las sentencias de los juzgados de familia del año 2014, que son 6.000. O sea que hemos hecho esta aproximación a las estadísticas generales, pero también al contenido de las sentencias directamente. Bien, entonces, cuando estudiamos la constitución familiar después del divorcio a partir de estadísticas como los censos, para ver qué tipo de familias existen, monoparentales, cuántas son, reconstituidas, cuántas son, cómo son las reconstituidas, quién aporta a los niños, si es ella o él de uniones anteriores, si hay nuevos hijos de esta unión que se forma, etcétera. ¿Qué pasa? Que las estadísticas nos dan una fotografía de un momento determinado y además, por ley, los niños tienen que estar inscritos en un hogar y solo en un hogar. Cuando en la práctica, en muchísimos casos, después del divorcio, hay una corresidencia de los niños entre la vivienda, el hogar del padre y de la madre. Teníamos un proyecto de investigación que se llamaba Espacios y tiempos de las familias del posdivorcio. El tema de los tiempos lo estudiábamos con las encuestas de uso del tiempo, y lo del espacio no había forma. No había forma de captar esta realidad de niños que viven entre 2 casas. Y de ahí el interés por estudiar la custodia compartida, que la custodia compartida, por definición, debería suponer esta corresidencia, paritaria o no, entre la residencia del padre y de la madre. O sea que aquí empezamos a investigar con el tema de la custodia compartida para captar esta realidad que ninguna estadística nos da de qué pasa después del divorcio desde la perspectiva de los hijos.
El marco jurídico que hay en España, bueno, supongo que lo conocéis, por si no lo conocéis, pues refrescamos, ¿no? La ley de divorcio de la etapa democrática es del año 1981. Habíamos tenido la ley de divorcio durante la Segunda República, de las más avanzadas del mundo, porque ya había el divorcio por mutuo acuerdo, que eran muy pocos casos. Pero, bueno, los divorcios de aquella época se anularon a petición de uno de los cónyuges y ya no volvemos a tener divorcio legal hasta 1981. Allí no se hablaba explícitamente de custodia compartida. No es hasta la reforma del año 2005 que se habla de forma explícita de la custodia compartida y de qué procedimiento debería seguir el juez para decidir sobre este tipo de custodia. Y que esto fue muy polémico, ¿no? Porque la ley decía que tenía que escuchar al fiscal, escuchar a los menores si tenían edad para ello, etcétera, pero fue polémico y hasta hoy hay posiciones muy diferentes respecto a la custodia compartida. El tema es que a partir de 2007 empezamos a tener datos sobre custodia compartida, antes no, y a partir de 2010 determinadas comunidades autónomas empiezan a legislar de forma específica sobre la custodia compartida, en marcos legislativos diferentes, con leyes de magnitud diferente. Por ejemplo, en el caso de Cataluña no es una ley pro custodia compartida, sino que es el libro segundo del Código Civil catalán, que es un volumen de 100 páginas, mientras que en Navarra es una ley para la custodia compartida que tiene 3 páginas. O sea que os podéis imaginar que el planteamiento es muy, muy diferente. La ley catalana plantea todos los cambios que se están produciendo en las relaciones familiares y diríamos que es pro corresponsabilidad parental y, de hecho, la palabra custodia compartida solo aparece en 2 ocasiones cuando dice sí hay custodia compartida, en el plan de parentalidad se tendrá que especificar tal cosa y tal, bueno, una serie de aspectos, ¿no? Y en cambio otras son claramente leyes a favor. La discusión que hay ahora en diferentes ámbitos sobre si la custodia compartida tiene que ser by default, como dicen los ingleses, bueno, por defecto, es decir, que cuando se produzca un divorcio el acuerdo es, la norma es la custodia compartida y si quieres una custodia exclusiva hay que pelear por ella, ¿no? O no, o si, bueno, esta es una opción más, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema bastante a debatir, nuestro trabajo como investigadores es plasmar un poco los hechos objetivos, los resultados de las sentencias, y esto es lo que voy a presentar. Pero antes voy a hacer primero voy a presentar algunos conceptos y después los resultados. En esta introducción me quiero referir también a la evolución, si veis la última parte de la diapositiva, ¿no? Antes de la implementación de estas leyes autonómicas que parten de 2010, todas estas comunidades autónomas ya tenían niveles más elevados de custodia compartida que el resto de las comunidades. Pero a partir de la implementación de estas leyes, la diferencia se ha incrementado, sobre todo en los años inmediatamente posteriores a la implementación de la ley. Así, por ejemplo, Cataluña en 7 años, en el periodo 2007-2014, triplica la prevalencia de la custodia compartida, pasa del 11,6 al 35,1, mientras que en otras comunidades como Andalucía, que no tiene ley propia, apenas hay un cambio en estos 7 años. Se mantiene de 9,6 pasa a 10,6, o sea, no ha habido apenas modificación. Para este periodo, inicio y final de periodo, la media de España era 9,6 en 2007 y 23,5 en 2014. O sea que veis que hay evoluciones y niveles muy, muy diferentes. En
El primer caso que estudiamos fue el caso catalán, porque era la ley de 2010, habíamos organizado un seminario en 2014 con la participación de operadores jurídicos, magistrados, abogados, mediadores, protagonistas, hombres, mujeres que se habían divorciado, aparte de 2 sesiones académicas con académicos de otros países, pioneros en el tema de la custodia compartida. Y allí se manifestó una cierta inquietud sobre el tema de la custodia. En Cataluña, algunos magistrados decían que estaban en la audiencia provincial, o sea, en segunda instancia, y que solo ven los casos más problemáticos, claro, después de que haya un recurso de una sentencia de un juzgado de primera instancia. Y un poco la percepción era de quizás se está yendo de las manos esto, se están dando demasiadas custodias compartidas. Esta era una percepción. Y entonces, bueno, con los datos lo que nosotros, el equipo, vimos era que en todas las comunidades donde había custodias compartidas elevadas, eran comunidades donde en los años anteriores tenían un porcentaje muy elevado de procesos judiciales de mutuo acuerdo, o sea, donde el consenso era una característica. Y en particular, en el caso catalán, que era el primero que empezamos a estudiar, se daba la circunstancia también de que era una de las comunidades que tenía niveles de divorcio más elevados. Entonces, la pregunta era... eran 2 preguntas o 2 hipótesis, es decir, ¿la custodia compartida es el resultado de la democratización del divorcio? O sea, allí donde el divorcio está más normalizado es más fácil que haya un acuerdo y que entonces se pueda pactar la custodia compartida. Esta era una pregunta. La otra pregunta era... y un poco nuestro posicionamiento ético también frente a este tema. Es decir, la custodia compartida parece que tiene sentido cuando ha habido corresponsabilidad antes del divorcio. O sea, parecería lógico, sí que ha habido coparentalidad antes del divorcio, entonces que después del divorcio este arreglo del cuidado pueda seguir funcionando también. Y entonces, en aquellos momentos habíamos analizado los datos hasta el año 2012 y coincidía que en Cataluña, según las encuestas de uso del tiempo, el 27% de las parejas con hijos menores de 18 años compartían el trabajo doméstico. Compartían el trabajo doméstico con un criterio que nosotros utilizamos, que es el del 40%, o sea... 40-60. 40-60, exacto. O sea, que cada progenitor aporte como mínimo el 40%. Y este justo era el porcentaje de custodia compartida en aquel año. Claro, que esto era analizar 2 momentos. Las rupturas de aquel año venían de uniones anteriores, o sea que esto fue una casualidad, ¿no? Un poco, y después la custodia ha seguido creciendo y claro, como los datos que tenemos de encuestas de uso del tiempo son muy antiguas, porque la única encuesta es de 2009-2010, no tenemos datos más recientes sobre el compartir el trabajo doméstico, ¿no? Pero bueno, un poco para que os situéis en nuestras preguntas de inicio. O sea, ¿qué hay de política, de cultura judicial, de práctica judicial, de consenso allí donde el divorcio está más democratizado? Y por otro lado, ¿qué relación hay entre la custodia compartida y las prácticas antes de una ruptura? Y aquí os quiero recomendar un artículo de Christine Delphi, muy antiguo, de finales de los 80, se publicó aquí en el 82, que se llamaba Matrimonio y divorcio, el doble atolladero, donde hablaba algo que ha salido en la sesión anterior, cuando intervenía la mediadora de Mallorca, que contaba que la situación que se da después de la ruptura pone de manifiesto lo que pasaba antes, de alguna forma. Y esto es así. O sea, yo antes de hacer este estudio de custodia compartido he hecho cualitativos, he hecho biografías de divorciados y yo quería estudiar desde mi perspectiva
demográfica de analizar qué pasa después de la ruptura con nuevas uniones y nuevos hijos, y la mitad o más de la entrevista, los entrevistados hablaban de su matrimonio, o sea, de qué es lo que pasaba durante la unión, ¿no? Porque lo que pasa durante la unión es como que solo se revela cuando se produce la ruptura. Por sus consecuencias. Por sus consecuencias, claro, y porque se manifiestan las desigualdades que están latentes y que, por el bien de la familia o por las motivaciones que sean, no aparecen durante la unión, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el planteamiento. Y yo quiero encuadrar el estudio de la custodia compartida en el desarrollo de los contratos de género. Entonces, bueno, primero os presento un par de mapas para que veáis. 2007, en la diapositiva anterior daba los datos de Andalucía y Cataluña. Aquí tenéis las comunidades autónomas. La escala va de 4 a 30. Hay mayoría de comunidades que están en el primer tramo, de 4 a 10, y algunas que aquí están entre el 10 y el 16. 7 años más tarde, este es el mapa. Se ha ampliado la escala, hay algunas comunidades que están cerca del 40 y otras que se han mantenido a niveles muy bajos. Ninguna está en el primer tramo, pero en el segundo todavía hay comunidades. Entonces, aquí hay 4 diapositivas de conceptualización que todo esto puede ser muy largo, ¿eh? Cada diapositiva podríamos hacer una charla, una discusión de 1 hora, pero lo voy a pasar porque me parece que es interesante ver toda la secuencia, ¿no? Primero, que cuando hablamos de custodia compartida, en este estudio estamos hablando de custodia compartida como decisión judicial, o sea, como figura legal. No estamos hablando de prácticas, no tenemos ni idea de qué es lo que pasa después de que se dicta una sentencia. No hay estudios, una magistrada del Supremo decía: a mí me gustaría invitar a todos los niños que han vivido un divorcio a una chocolatada a la Plaza Mayor en Madrid y que me cuenten cómo les ha ido, porque no hay estudios de qué es lo que pasa después, ¿no? Entonces, este es el primer tema. Hablamos de custodia compartida legal. Después, hay conceptos, bueno, aquí no se confunden, pero cuando en el mundo anglosajón, por ejemplo, custodia compartida, tal como la entendemos nosotros, de cuidado, es joint physical custody, la custodia es el cuidado físico. En cambio, lo que nosotros llamamos responsabilidad parental, antiguamente patria potestad y autoridad parental o responsabilidad parental en según qué leyes, esto es joint custody para los ingleses, ¿no? Entonces aquí creo que es muy importante hacer esta distinción. En la legislación española normalmente la autoridad parental es siempre compartida, aunque en los casos de conflicto el ejercicio puede ser exclusivo normalmente de la madre, ¿no? La guarda y custodia, todos estos términos están cambiando, ¿eh? Algunos jueces ya no utilizan ni el término de guardia ni de custodia y utilizan solo distribución de tiempos y hacia allí vamos, yo creo, ¿eh? Porque todos estos términos vienen de una jerga militar casi, ¿eh? La guarda de tal, la custodia, ¿no? Entonces, bueno, la guardia y custodia, lo que vamos a ver hoy es el cuidado diario, ¿no? Habla de la distribución de los tiempos de residencia en casa del padre y la madre y del cuidado asociado a este tiempo de residencia o no, o de contacto, que luego veremos que no es solo el vivir, sino también la relación diaria que puede haber sin pernoctar en la casa de uno o de otro. Quiero hacer una pequeña incursión en los contratos de género que a mí me resulta útil para analizar este fenómeno de la custodia compartida y que es, bueno, entender el sistema de género como un conjunto de condiciones y expectativas que en una sociedad definen lo que es masculino y lo femenino a través de una división de competencias y responsabilidades, la atribución de derechos y deberes. El cuidado es un deber
y podría ser un derecho para los padres, ¿no? Para las madres es un deber. Entonces, bueno, la cultura va cambiando también. Algunas de estas expectativas del sistema de género están reforzadas por el Estado, en este caso por la legislación, y por la comunidad. Y en este caso me interesa la comunidad de los operadores jurídicos o de todas las personas que intervienen en los procesos de ruptura. Entonces, para lo que voy a presentar, a mí me resulta muy útil el concepto contrato de género, que es de una historiadora, Yvonne Hirman, que estudió en el caso de Suecia cómo había evolucionado la división del trabajo productivo y reproductivo desde 1950 hasta, este estudio es de los años 80, y arranca de 1950, que es un momento en que Suecia necesita mano de obra, se llama a las mujeres a entrar en el mercado de trabajo y empieza a desarrollarse el estado de bienestar un poco por esta idea de la conciliación también, ¿no? De hacer el trabajar y el cuidar como algo más amable, ¿no? Entonces, ella distingue 3 tipos de contratos: el contrato de ama de casa, que sería el breadwinner o el de división de roles, o como decía Constanza, las mujeres cuidadoras y los hombres proveedores. Después habla del contrato de igualdad, que es cuando las mujeres se incorporan al mercado de trabajo, o sea que esto es desde la perspectiva del valor que tiene trabajar y de las oportunidades, la independencia económica, etcétera, etcétera. Y el último es el contrato de equidad, que sería aquel acuerdo, la organización en la que trabajo productivo y reproductivo es compartido por ambos progenitores. Y por lo tanto, en lo que nos interesa a nosotros aquí es la coparentalidad. Entonces, bueno, ya lo he hablado un poco, que lo que a mí me interesa ver es la división del trabajo, la cultura de género y la intervención del Estado. Entonces vamos a ver la legislación en el Estado español, que ya lo hemos introducido un poquito, pero lo voy a explicar un poco los aspectos comunes y las diferencias entre las leyes autonómicas, y luego vamos a ver una serie de indicadores sobre el trabajo productivo y reproductivo y otros indicadores de equidad. Este diagrama es para concretar bien de qué estamos hablando y cómo se registran las rupturas en España. O sea, tenemos el universo del conjunto de parejas, matrimonios y parejas de hecho. De estas parejas algunas se rompen, de estas algunas negocian ellos mismos el acuerdo sin llegar a juzgados y otros van a juzgados, ya sea con una negociación previa, que es el mutuo acuerdo, y aquí el juez no interviene mucho porque ya viene el acuerdo pactado, ¿no? Quizás han intervenido pues, los mediadores, los abogados, lo que sea, y luego están los procesos contenciosos, que algunos de estos a lo largo del proceso llegan a un pacto, a un acuerdo. En las estadísticas judiciales del INE solo tenemos información de la parte de los divorcios, separaciones y nulidades que son de los matrimonios. No hay nada de las parejas de hecho. Si bien las parejas de hecho, que siguen un proceso de guardia y custodia de los hijos, siguen exactamente el mismo proceso judicial que los matrimonios. Pero esto no queda registrado en el punto neutro judicial. ¿Por qué? Porque las parejas de hecho no son legales. En algunas comunidades tienen un registro. Yo digo, vamos a convencer al INE que introduzca esto, porque ahora haciendo el trabajo de campo hemos visto que por cada 2 divorcios hay un proceso de guardia y custodia, o sea que son 1/3 del conjunto de las rupturas. Pero tanto como hablar de parejas de hecho, sería mejor decir parejas de progenitores no casados, porque sí, hay parejas de hecho que tienen un hijo y son parejas de hecho y se registran en algunas de las comunidades autónomas, sí, pero hay otros que no, hay otros sí, que nunca han sido pareja de hecho, o sea, progenitores no casados, creo yo. ¿Para qué? Sí, bueno, aquí la terminología, claro, esto es en cada disciplina, sí, tiene su terminología, ¿no? Hay comunidades autónomas donde existe el registro de parejas de hecho.
pero claro, es un registro con muy poca validez legal. Sí, bueno, pues en otras sí. veces hablo de cohabitación. En Cataluña tenéis una ley de parejas de hecho antigua bastante compleja. Sí, pero en este caso no son los registrados, son todos. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, entonces, quiero decir que lo que voy a presentar es de los casados, divorcios en la primera parte, ¿no? Divorcios. Y solo divorcios, porque sabéis que en la ley española, bueno, hasta la ley de 2005, había el proceso y sigue vigente, tú te puedes separar y después divorciar, o te puedes divorciar directamente. Desde la reforma del divorcio exprés del 2005, pues a los 3 meses de casado ya te podías divorciar. Pero todavía hay personas que se separan y que al cabo de un tiempo se divorcian. Aquí ya son casos que podríamos hablar después. Cuando juntamos muchos años o hacemos series o según cómo trabajamos con los datos, trabajamos solo con divorcios, porque si alguien se separa en el 2011 y luego se divorcia en el 2012, lo vamos a contar 2 veces. Y entonces, para no hacer dobles cuentas, solo trabajamos con divorcios porque, de todas formas, el porcentaje de separados es muy bajo. Entonces, bueno, aquí muy brevemente nos quiero... Esto yo voy a dejar el PowerPoint y que tenga interés en los datos y la metodología, lo podéis ver, todas las fuentes que consultamos, que son las estadísticas judiciales, el censo, movimiento natural, datos del Consejo General del Poder Judicial, encuesta de población activa, encuesta de empleo del tiempo. Nuestra variable dependiente es la custodia compartida y las variables explicativas son muchas, que ya mejor entramos en los resultados que os voy a dar, porque cuando utilizamos las estadísticas judiciales son unos datos muy poquitos. No tenemos nada de trabajo, no tenemos nada de nivel educativo, tenemos edad fecha del matrimonio, tenemos número de hijos, pero no tenemos las edades. Entonces, bueno, cada fuente tiene sus peculiaridades y os voy a mostrar los resultados y lo vamos comentando. Y al final os doy las referencias bibliográficas de donde se ha publicado parte de estos estudios para quien le interese más detalle. Las leyes, ya las he comentado al principio, bueno, son estas, 81 y 2005 para España, y la legislación autonómica es 2010. La primera es Aragón, esto no está bien puesto por orden, pero como nosotros empezamos estudiando el caso de Cataluña, que era nuestro entorno y que preocupaba, entonces, bueno, aquí está puesto, pero es 2010 Aragón y Cataluña, 2011 Valencia, 2011 también Navarra y muy recientemente, el año pasado, en junio, el País Vasco. Bueno, como los datos los tenemos hasta 2014, aquí el País Vasco bueno, aparece también con sus datos porque ya os he dicho al principio que es una constante que las comunidades que tienen leyes específicas ya tenían niveles más elevados antes. Entonces, este es el mapa. No sé si recordáis las manchas del primer mapa. Las manchas más oscuras eran dónde están las leyes, más las Islas Baleares. ¿Qué tienen las Islas Baleares que no tengan el resto? Lo vamos a introducir en nuestro análisis, y es que Baleares tiene en común con Cataluña que el régimen económico del matrimonio es de separación de bienes. Y esto es una diferencia fundamental en un proceso de divorcio. Y aquí, aunque no tenga ley propia de custodia compartida o de coparentalidad, el nivel es elevado, y también tiene niveles elevados de todos los factores que crean un contexto favorable a la custodia compartida, como es la más importante, que los 2 miembros de la pareja trabajen. Ahora lo veremos. Estas leyes, ¿qué tienen en común? Pues la responsabilidad parental siempre es compartida, se excluye la guardia en caso de violencia de género, hay 3 principios: la ruptura conyugal no supone la ruptura parental, el interés superior del menor, esto es un mantra que se repite por todas partes y que yo bueno, llevo una libreta y cada vez que aparece digo, a ver a quién lo asocian, a ver si puedo aprender este concepto, ¿no? Porque no se acaba de saber muy bien. Y igualdad de género en las responsabilidades. Tienen en común también que no existe criterio alguno objetivo para decir qué es lo que es una custodia compartida o no lo es. En algunos países sí tiene que ser, en Inglaterra, 67 pernoctaciones al año con el
tal. En algunos países el 30% de las pernoctaciones con el progenitor con el que está menos. En otros países el 40%. En nuestras leyes en ninguna dice nada de esto. Y en defecto de acuerdo, todas estas leyes relatan, son conceptos diferentes. A quien le interese, en uno de los artículos lo hemos puesto todo bien detallado. Los criterios son diferentes, pero todas las leyes marcan unos criterios, que si la edad de los hijos, que si la actitud de los progenitores para dialogar, la capacidad para realizar las tareas de cuidado, la experiencia anterior, la distancia entre los domicilios. Hay un montón de criterios. Y contemplan la mediación familiar, todas las leyes en el papel, coste cero, me imagino, pero y la legislación es también aplicable a las rupturas de las parejas no casadas. Entonces, las peculiaridades, unas son leyes específicas solo para este tema, 3 hojitas, otros forman parte de un contexto jurídico más grande, como puede ser el Código Civil, en el caso de Cataluña, y a falta de pacto en el texto, que luego se tendría que ver en la práctica, cómo esto se plasma en las sentencias, que esto es una de las cosas que estamos estudiando en Barcelona, cómo lo que dice el texto de la ley queda plasmado en las sentencias, ¿no? Pero hay estas diferencias sobre la excepción o la prioridad de la atribución de la custodia compartida. Hay criterios diferentes y se establecen instrumentos específicos de pacto. En el caso de Cataluña es el plan de parentalidad, que desde la ley de 2010 es obligatorio, pero no todo el mundo lo aplicaba. Entonces hubo una sentencia en 2014 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y a partir de ese momento ya en todos los juzgados, sea mutuo acuerdo, sea contencioso. En otros se llama pacto de relaciones familiares, con nombres diferentes, y excepto Navarra, en todas las leyes se establece algún tipo de instrumento de pacto, que para mí es fundamental. O sea, cuando hicimos este seminario en el 2014, en nuestro equipo en Barcelona, entre los participantes había un hombre. Dio el caso que estábamos en una sala así, con una mesa oval muy grande, una sala de juntas de allí de la facultad, y había un hombre aquí que había escrito un libro, que es un murciano, Juan Romero, para custodia de colores, que decía, lo que hay que hacer frente a un divorcio es apología del café. Sentarse los dos y dialogar y ver qué es lo que es más. Y frente a él había un escritor catalán, David Cirici, que decía, después de una ruptura, custodia compartida por defecto, porque si no es la única manera de que los hombres hagan algo. Entonces, 2 hombres enfrentados con 2 posturas totalmente diferentes, ¿no? Aparte de que, David Cirici decía algo muy simpático, que decía, no, es que lo que tenemos que aprender es que lo de la ruptura será algo más frecuente cada vez en nuestras vidas, y entonces que en unión vamos a vivir un periodo corto de nuestra vida y con una ex vamos a vivir un tiempo muy largo. Entonces, cuando tú eliges a la pareja, no tienes que pensar en elegir una pareja, tienes que pensar en elegir una buena ex, entonces, o un buen ex, ¿no? Entonces, esto es muy cómico, pero de alguna forma se generalizan. Es para toda la vida. Claro, no, y se generalizan el modelo americano de los contratos prematrimoniales, ¿no? Donde también se dice, si tenemos hijos, ¿cómo va a ser el cuidado? ¿Cómo va? Entonces, esto es que va cambiando la cultura conforme va cambiando la situación, ¿no? Entonces, una pregunta. Sí. La separación de bienes en los matrimonios es norma en Cataluña. Ahora veo que en Barcelona, en Baleares también. ¿Aragón también o no? No, solo Cataluña y Baleares. Sí. Hasta donde yo sé. Sí. Y Valencia. Ya se pregunta qué tipo de... pero eso es distinto, que si no dices nada, claro, es separación de bienes. En el resto de España, menos estas 2, si no dices nada antes de casarte, es conyuga. Pero hasta ahora había un periodo de tiempo que era también separación de bienes, pero ahora da la opción de si quieres separación de bienes. No. Si no dices nada, se te aplica la jurisdicción del... Eso puede ser que en Valencia
tengan el propósito o propongan que antes de casarse se les avise a los cónyuges. Pero esa es la diferencia. Pero si no dicen nada, ya. Y que tú dices que es muy significativo para este tema. Es súper importante y además esto entronca, bueno, hablando con los jueces allí en los juzgados, te hablan del derecho visigodo y del derecho romano y napoleónico, que es el que rige en el resto de España, y entonces que esto es totalmente diferente en el tema del pacto también y, en fin, claro, es que es empezar de una forma totalmente diferente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a ver algo de resultados. Esto es a través de las estadísticas judiciales del INE y de los microdatos. Y esto era cuando estudiábamos Cataluña, era la primera parte del estudio. Y nos preguntábamos por qué en Cataluña hay más custodia compartida. Y entonces aquí lo que analizamos fue Cataluña y el resto de las comunidades. Los factores asociados positivamente con la custodia compartida son los mismos en todas partes. En todas partes, en Cataluña y en el resto son las mismas. Cuanto más reciente es el año del divorcio... ¿Es el año del matrimonio? No, del divorcio. Más reciente el año del divorcio, sí, contrariamente. Más reciente el año del divorcio, sí, claro. Porque... bueno, que se ha producido más sí, reciente. Vale. No lo contrario, que era nuestra hipótesis. Nosotros pensábamos, bueno, cambio generacional, las generaciones más jóvenes tienen una cultura diferente de compartir, del cuidado. Pues no, no son los más jóvenes los que optan por más custodia compartida, sino que tiene que haber una duración mínima de unos 10 años de la unión para que sea más importante la custodia compartida. Entonces nos preguntamos, esto no es lo que esperábamos, ¿no? ¿Por qué será? Entonces, bueno, ya hemos empezado a ver, pensamos en aquel momento, como no teníamos datos de la edad de los hijos, esto es una proxy, o sea, nos aproxima a la edad de los hijos. No es aconsejable, algunos jueces no recomiendan para nada antes de los 6 años y entonces, claro, tiene que haber una duración, está en correspondencia con la edad de los hijos. A hijos mayores, y no solo esto, sino también a una relación más larga con los hijos, ¿no? A una práctica también más larga de coparentalidad si la hubiera, ¿no? Entonces esto es año del divorcio y esto va con la legislación, ¿no? Las características de los cónyuges no son los más jóvenes, sino de más de 40 años y cuando los dos cónyuges son de nacionalidad española. Y tienen 2 hijos. Entonces, en nuestra ignorancia dijimos, ¿por qué será esto de los 2 hijos? ¿Será que la custodia compartida es una repartida? Y no, después ya supimos que no, que por ley no se pueden separar los hermanos, sino que, que esto será también que como resultado de tener 2 hijos hay más presión en casa, si los 2 trabajan, pues de compartir las tareas de cuidado, ¿no? Bueno, voy rapidito porque hay mucha tela. Características de la unión. Cuando la unión ha durado 5 o 10 años o más y cuando es la ruptura de un primer matrimonio. Aunque ayer me llegó un artículo de un estudio que es interesante, hecho en Francia, que las segundas uniones son más estables que las primeras. Esto lo dejo como nota publicitaria porque no me lo he podido leer, no os lo puedo contar porque lo vi, eso es nuevo. Eso lo vi ayer por el mail y no he podido entrar a ver el artículo todavía, pero es interesante. Y el proceso legal, cuando la demanda de divorcio es conjunta, no hay separación legal previa y cuando el proceso legal es corto y la sentencia es consensuada. Todo esto es muy coherente con lo que esperábamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas diferencias y qué efecto tiene la ley? Pues, previo a la ley, en el periodo 2007-2010, Cataluña tenía un 50% más de custodia compartida que el resto de España y a partir de la aplicación de la ley, en los 2 años siguientes, 2011 y 2012, aumenta, es más del doble. Pero a partir de 2013 las diferencias se reducen porque otras comunidades también ya están empezando a incrementar, ¿no? Entonces, si recordáis el mapa, las manchas aquí en la zona donde hay leyes y tal, podemos relacionar esto con la tasa de ocupación de las mujeres, aquí un poco como lo que ha presentado Constanza antes, ¿no? Mujeres que viven en unión y que tienen hijos menores de 18 años.
por comunidades autónomas. Entonces, parece que hay una relación, pero no está tan clara, porque Madrid también tiene una tasa de ocupación muy elevada y Galicia también. Y entonces, bueno, se mezclan aquí qué tipo de actividad, hay varias cosas, ¿no? Vamos a ver lo de la división del trabajo doméstico, lo del 40-60. Aquí sí que parece que, excepto Madrid, que Madrid es un caso muy curioso, porque diríamos que por el gran porcentaje de parejas con hijos que comparten el trabajo doméstico, tiene un gran potencial para la custodia compartida. Sin embargo, tiene un bajo nivel de custodia compartida. Y, sin embargo, tiene un porcentaje muy elevado de custodia compartida en contenciosos, cosa que no pasa donde la custodia compartida es muy elevada en mutuo acuerdo. Pero hay una gran distancia entre el porcentaje del mutuo acuerdo, que digamos es un 30% o un 33% de los procesos legales de mutuo acuerdo, y a lo mejor un 15% de los procesos legales contenciosos. Y en Madrid es el mismo. Hay tanta custodia compartida en consensuados como... Entonces, bueno, esto es importante porque la cultura jurídica importa, la legislación cambia, la jurisprudencia cambia, la práctica cambia, lo que los abogados aconsejan a las personas cambia, las experiencias previas crea expectativas diferentes y los jueces también son diferentes. Y esto habría que analizarlo con más detalle. Ahora bien, queremos profundizar un poco más porque las comunidades autónomas son muy grandes y hay muchas divergencias dentro de las comunidades autónomas. Sin ir más lejos, dentro de Cataluña Girona tiene un 41% y Lleida, creo que lo he puesto aquí lo tenemos, en Cataluña, Girona tiene un 41% y Lerida tiene el 19%. O sea, hay una gran disparidad. Andalucía, no, que está con Extremadura en los porcentajes más bajos, hay diferencia, pero no tanto. Bueno, Huelva es la provincia con un porcentaje menor de custodia compartida en toda España, es el valor más bajo, ¿no? Y hay gran diversidad, hay grandes disparidades por comunidades autónomas, dentro de una misma comunidad por provincias, en las ciudades. Por ejemplo, ahora que estamos haciendo el estudio en Barcelona ciudad, vemos que ciudad de Barcelona, que pensábamos que sería la pionera en la custodia compartida, no lo es. Ahora ya estamos viendo por qué. Porque antes hemos visto que un factor que no favorece la custodia compartida es que ambos sean extranjeros, ambos cónyuges. Entonces, en Barcelona ciudad hay muchas uniones de extranjeros. Hay un porcentaje que es el doble de la media de España. Entonces, ¿qué pasa con un divorcio cuando los dos son extranjeros? Pues, uno de los dos. Con uno de los dos está en medio. O sea, sí, está en medio. La relación es más custodia compartida, ambos españoles, parejas mixtas un poco menos y los dos extranjeros menos. Y se entiende porque el proceso a veces es que uno de los dos progenitores vuelve a su país o busca oportunidades en otro sitio, entonces se produce la separación física. Y para que sea práctica la custodia compartida, desde luego hay combinaciones miles, hemos visto muchas y las hemos anotado todas, pero la proximidad de domicilios es un factor que favorece. Y entonces, por eso, primero dijimos, Barcelona ciudad, ¿qué está pasando? Bueno, cuando entras en los datos y entras, pues vas comprendiendo más cosas, ¿no? Y después, por juzgados, dentro de una misma ciudad, hemos analizado estas 6.000 sentencias, que son todas las que se han dictado en los 8 juzgados de familia en el año 2014. De las cuales la mitad hay hijos menores y de las cuales un 80% prácticamente son primeras sentencias, que son las que analizamos. Bueno, aunque hemos revisado el otro 20% porque son modificaciones. Y una de las cosas que comentaban los magistrados era: tenemos muchas custodias compartidas, pero ¿no será que no son acuerdos sostenibles y que se están modificando mucho estos acuerdos?
Bueno, esta era la hipótesis. Vemos que no vuelven tanto para cambiar custodias, no. Vuelven para cambiar montos, el monto de la pensión, para cancelar pensiones alimentarias, porque, bueno, ya los hijos pues llegaron a la mayoría de edad, o vuelven para decidir sobre la atribución de la vivienda familiar, que antes iba junta con la atribución de la custodia, ¿no? La custodia era para la madre y la casa quedaba para la madre. Ahora no, en Cataluña es clarísimo y en las demás leyes, casi en todas también, que tanto la pensión de alimentos como la atribución de la vivienda familiar está en función de la situación económica de cada cónyuge. Y es temporal. Entonces, se va a modificar, pues si es para 3 años, mientras ella no está trabajando, pues tendrá la vivienda y dentro de esos 3 años se revisa si ha encontrado una ocupación, etcétera. Entonces, bueno, vemos, estaba en el tema de la gran diferencia entre juzgados de una misma ciudad. De estas, al final de las 6.000 son 3.000 y de las 3.000 son 2.000 y pico, que son primeras sentencias, 5 minutos, bueno, pues os lo contaré después lo otro. Pues, muy rapidito. No, es que esto es muy importante. O sea, lo que hemos encontrado es que no hay diferencia entre los 8 juzgados en el porcentaje de custodia compartida en los procesos de mutuo acuerdo. Son entre 31%, 32%, 33%. ¿Esto qué quiere decir? Que no es la acción del juez, es la acción, es la cultura que hay ahora compartida por toda la comunidad. Por eso he empezado hablando de sistema de género reforzado por la cultura, porque todo esto se va transformando. Sin embargo, en los divorcios de las parejas no casadas y los divorcios de procesos contenciosos hay muchas diferencias. Y aquí es porque la actitud del juez es diferente. Hay jueces que dicen, como decía David Chirisi, pues custodia compartida para todos, ¿por qué no? Y otros que dicen, pues no, hay unas edades, y otros que dicen, pues hay que sentar a los cónyuges, primero tratar el tema económico, decir cuánto ganas, cuál será la pensión, quién se quedará, cómo se liquidará, vais a vender la casa o tú se lo compras, y cuando estén los asuntos económicos resueltos, ahora vamos a hablar de cuidado. Y este juez dice que después de hablar de los asuntos económicos, el tema de cuidado no es un problema. Entonces, bueno, hay distintas actitudes. Entonces, muy rápidamente os presento resultados provinciales y los mapas, veréis las manchas, os digo lo que es y vosotros mismos vais haciendo asociaciones. Aquí son, arriba, custodia compartida por provincias, abajo, índice sintético del divorcio. Por aquella hipótesis de, ¿será la democratización del divorcio? Pues no exactamente. Influye, pero no totalmente. El divorcio mutuo acuerdo, sí, aquí hay una asociación muy clara. Parejas de doble ingreso, también, pero no del todo. Entonces, vamos a analizar toda una serie de variables que están aquí relacionadas, que las podréis ver en vuestra casita con mucho detalle en su momento. Hacemos unos modelos estadísticos y vemos que la ley es lo más importante. Tener o no tener ley propia, y el caso de Baleares, separación de bienes, incrementa en promedio 14 puntos la custodia compartida. Y después, el segundo factor importante, el consenso. El divorcio consensuado es para cada, no os quiero liar, pero para cada unión porcentual adicional incrementa la custodia compartida en 0,87. Y el trabajo no remunerado, el 40-60. Compartir el trabajo doméstico es el factor. Haber compartido. A ver, nosotros comparamos lo que se decide en juzgados con lo que está pasando en la sociedad, o sea, con otras fuentes. Las estadísticas de los estudios. Exacto. De tiempos. Sí, de encuesta de usos del tiempo. ¿No vais al caso de usted que hacía el año pasado? No, esto no. Bueno, hemos estado 2 años para revisar. Lío, claro, sí, claro. No, tendríamos 10 años. Con las estadísticas del uso del tiempo, allí donde. Exacto. Y entonces, juntamos todas estas variables, hacemos algo que se llama el análisis de los componentes principales. Los que habéis hecho algo de estadística sabéis lo que es que de muchas variables las agrupamos y decimos qué tiene que ver con qué,
Y se nos crean dos ejes. Uno es la segunda transición demográfica, o sea, todos los indicadores relacionados con las transformaciones familiares, como es el divorcio, la cohabitación, divorcios de parejas no casadas respecto a parejas casadas, etcétera, pero esto no nos explica mucho. Lo que nos explica más es el eje que es el contrato de género de igualdad. Todas estas provincias, aquí tenéis todas las provincias de España representadas por las matrículas y todas las que están en negro tienen una ley de custodia compartida o son Islas Baleares, que está aquí arriba. Y todas estas están alineadas en el eje del género de equidad. Entonces, es clarísimamente donde el contexto favorable para la custodia compartida es la equidad de género. Entonces, bueno, esto ya es una... Para sintetizar, pues lo que hemos dicho. La legislación pro coparentalidad tiene un efecto positivo, la cultura y la práctica jurídica de pacto tiene un efecto positivo, el contrato de equidad tiene un efecto positivo, el contrato de ama de casa o breadwinner o el de proveedor y cuidadora tiene un efecto negativo, esto es muy claro. Una de las variables es provincias donde solo trabaja el hombre, siempre en parejas con hijos menores de 18 años, y la incidencia del divorcio y de la segunda transición demográfica no es notable. Esto no tiene efecto en la custodia compartida. Esto es porque tenemos situaciones muy diferentes. En Canarias hay mucha cohabitación, pero esto es porque es más un modelo más de uniones consensuales libres, ya tradicional, y no es un indicador de modernidad. Bueno, y entonces estas tenéis las referencias bibliográficas donde hemos publicado lo que os he presentado y algunas que se van a publicar en breve. La investigación continúa en la ciudad de Barcelona con estos datos. 2014 os puedo contar muchas cosas, no tenemos resultados definitivos porque terminamos la recogida de datos este lunes, después de batallar muchísimo porque después de aquel seminario de junio de 2014 pedimos autorización al Tribunal Superior, a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que nos escribió muy amablemente a nosotros y a todos los secretarios y secretarias de los juzgados de familia, diciendo que estimaba de mucho interés el estudio, pero que finalmente quien debía dar la autorización para poder revisar las sentencias eran los secretarios. Y esto ha sido... Cada secretario. Sí, cada secretario y secretaria. Y entonces esto, pues creo que cuando me jubile voy a escribir una novelita o voy explicando todas las historias que ahora no quiero contar, pero muy interesantes sobre estos poderes que hay en los juzgados. Y finalmente, pues bueno, tenemos todo. Fantástico. Muchísimas gracias. Supongo que habrá preguntas, sugerencias, palabras. Sí. Bueno, yo simplemente agradecer muchísimo la ponencia. Yo la verdad es que estoy aprendiendo muchísimo en este curso de temas que desconocía o que no conocía tan en profundidad. Simplemente comentar una cosa que ha mencionado Montse en relación al interés superior del menor, porque es cierto que es una entelequia que está por ahí pululando por todos los lados y nunca nadie sabe lo que es, y además el interés superior del menor habitualmente lo deciden personas adultas que no se gastan o que no gastan el tiempo, no tienen la intención de preguntarle al menor, al niño, a la niña cuál es su interés superior o cuál es su interés sin necesidad de ser superior. Entonces, en todos estos procesos de divorcio, en el lado contencioso, sobre todo, a mí me gustaría saber cuál es la participación real que tienen niños y niñas también en estos procesos. Es decir, yo entiendo que, y es un entender, porque habría que preguntarles a ellos si lo que más les conviene es tener esa custodia compartida, ir cambiando de casas o no ir cambiando de casas, o si prefieren estar con uno. No lo sé. Es simplemente saber qué papel juegan niños y niñas en ese proceso de contencioso a la hora de definir la custodia de los padres. ¿Alguna otra pregunta? Sí.
Hola. Yo estoy muy de acuerdo y además que creo que esto se tendría que extender más allá de las custodias compartidas, lo de los planes de parentalidad y la instrumentalización de los procesos de divorcio. Es una manera de evitar esos posicionamientos que luego llevan a continuos conflictos increciendo, ¿no? De entender lo que es el paso de estar unidos con unos objetivos de familia así como un poco ambiguos, pero que bueno, al final es yo cedo un poquito, esto no me gusta, pero bueno, como está todo bien, y dejar de ser una pareja con objetivos también por el bien de la pareja, podríamos hablar, por el bien superior de la familia, ¿no? A pasar a cosas concretas. Con los planes de parentalidad y en la UNAF, en un curso que hicieron hace unos años, que utilizan un instrumento para cuantificar la cantidad de manutención, es muy increíble como, voy a generalizar, padres proveedores, ¿no? Empiezan a darse cuenta cuánto de real puede ser tanto la custodia compartida como cuánto monta la manutención, y empiezan a... Cuando lo entienden, porque es práctico, porque lo estás trabajando con ellos, cuando luego no hay resentimiento y no llegan segundas demandas a los juzgados para entender lo que ha pasado. En el plan de parentalidad que tenéis vosotros y que está súper instrumentalizado, punto 1, punto 2, cómo vais a llegar a esto, es muy curioso cuando te vienen parejas donde la custodia compartida, el repartimiento de tiempos no es real, o es ateniéndose a la coletilla de la ley que dice podrá cuidar directamente él o cualquier persona de su entorno, lo cual eso supone que la persona de mi entorno va a ser yo voy a pencar como una loca cuidando a mis hijos y el padre de mis hijos lo va a cuidar su madre, ¿no? Que además ha entrado en conflicto directo porque no ve muy bien nuestra separación y bueno, y en esta coletilla sí, también las parejas, ¿no? En eso no hay mucha igualdad tampoco, ¿no? La concepción del cuidado al final pasa. Y con los planes de parentalidad, que lo primero que haces es cuál es su disponibilidad, ¿no? Y la pones ahí en un papelito, ¿no? Entonces es tan evidente que empiezan como a entender lo que son los cuidados, ¿no? Yo creo que es importante y que se podría extender también en los juzgados y no hacer ese de dígame cuánto gana usted, aproximadamente sus hijos se van a saldar con 300 euros, con 400, que es como aproximado, ¿no? En función de lo que usted gana va a pasarle. No es cierto, y afortunadamente vienen a mediación porque quieren una custodia compartida, porque es una manera de saltarse el tema de la manutención, voy a pedir custodia compartida y así no pasó nada, y entonces haces con el instrumento de la UNAF, que lo utilizo mucho, bueno, a ver, ¿cuánto cuesta esto? Y empiezan a quedarse como boca abiertos porque al final se dan cuenta que a su hijo no lo está manteniendo ni tan siquiera su mujer, porque su mujer, como cuida a los niños, pues tampoco puede trabajar a full, y lo está cuidando, lo está manteniendo la pareja de su mujer, esa que tanto odia, ¿no? Y entonces es como muy evidente, y dices, bueno, podemos ajustar esto de alguna manera, y dice, bueno, podría pagar algo más, ¿no? Qué importantes son los instrumentos como medida educativa, quería aportar, y que son realmente buenos y que se podrían ampliar no solamente en tema de mediación, sino dentro de los abogados, que sé que en Barcelona, bueno, en Cataluña, los abogados tienen que desarrollar incluso, ¿no? Aunque vayan por parte, ¿no? Esto. Gracias. Sí. Gracias, Inés. Bueno, muchas gracias, Montserrat, por tu presentación interesantísima. Bueno, yo quería preguntarte dos cosas, ¿no? Una, si habéis tenido en cuenta el impacto de la crisis en el tema de la coparentalidad, ¿no? De la custodia compartida, disculpa. Porque, bueno, lo comentábamos, de hecho, el otro día, que hay muchos papás que eligen la custodia compartida justo para ahorrarse tener que pasar la pensión, o sea, tener que pagarle a su mujer o incluso poder vender la casa y disponer de ese dinero para... En fin, si eso lo habéis tenido en cuenta en el estudio, ¿no? Sí. Y luego, por otra parte, ¿qué fórmulas de custodia compartida hay, ¿no? Si eso lo habéis estudiado también, o sea, si es... una semana, cada uno en su casa, un mes, 15 días, 3 días, ¿no? Y bueno, ya me has comentado que hay muy pocos estudios hechos sobre el impacto que eso tiene en los hijos, ¿no? Pero bueno, por lo menos tus impresiones o tu percepción desde fuera, ¿cómo lo ves? Bueno, pues podías contestar a estas 3 temas y luego... Sí. Bueno, sí, vale. Sí, a mí me interesa saber muchísimo si
si hay algunas medidas que que valoren el cuidado que ese padre dedica a su hijo, ya no en tiempo, sino en calidad también, en los tiempos, no solo en la custodia compartida, sino en la salida que tienen acordada de las 2 horas a la semana tú te lo llevas y el fin de semana y los 10 días de vacaciones. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, el tema del impago de pensiones, importantísimo, porque empobrecen las madres y los niños y las niñas. Lo digo para las más jóvenes. Cuando hablamos de pensiones alimenticias, estamos hablando de 150 euros al mes, que solo de comedor de la niña o del niño paga la mamá 130 euros al mes. Más si quieres que tu hijo sea un hijo, antes me ha gustado mucho, lo ha dicho Julia, un ciudadano de primera, no de tercera o cuarta. Entonces tiene que aprender inglés, clases de apoyo de inglés, clases de música para que sea un niño, en fin. Entonces, a mí me parece que esa situación, esa otra, la violencia que padecen esas madres cuando el impresentable del papá, sí, llega al fin de mes, tiene que pagar los 150 euros y cuando llega ya junio o julio, que paga doble, ahí ya hay amenazas. Hay muchas mujeres que pierden sus vidas en esa historia. No las mujeres que van y denuncian, sino mujeres que en el proceso de divorcio o en el proceso de decir, vale, bueno, no hemos divorciado, pero ahora como no tenemos arreglado la historia de la custodia o del régimen de visita, a ver tú cuánto da, cuánto no, y el padre, en fin, se revuelve como puede, lo habrá estupendo y maravilloso. Yo conozco más que son impagadores que los otros. Pero esas cuestiones, eso de los 150 euros, eso, en fin. Bueno, empiezo por la primera. ¿Cuál es la participación de los niños en los procesos contenciosos? ¿Verdad? Me preguntabas. Bueno, hemos tomado nota de todo lo que aparece en la sentencia. Hemos vaciado las sentencias, todo el texto de las sentencias. Hemos hecho un cuestionario Access y allí anotamos si interviene algún servicio de atención a los niños, si aparece esto en la sentencia, pero no tengo resultados todavía. Esto cuando lo tengamos tabulado sabremos en cuántas, en qué medida participan o no. La ley, ¿cómo dice la ley? La ley dice que a partir de una cierta edad... Sí. Esto sí que te lo puedo decir. A partir de 12 años en un caso, a partir de 14 en otros años. Esto lo tengo en cada ley. Derecho del niño y obligación del juez de escuchar al niño. Sí. Pero es a partir de los 12. Sí. En algunos 14, sí. Hay una edad mínima. Después, el segundo tema sobre los instrumentos. Sí, en Cataluña es obligatorio, tanto en mutuo acuerdo como en contencioso. El padre y la madre tienen que hacer su propuesta y tienen que definir allí sus disponibilidades, sus tiempos, y eso se tiene que negociar. Entonces, hablamos de custodia compartida y no siempre la custodia compartida es equitativa, o sea, no es igual 50%, 50%. En mutuo acuerdo, casi siempre hay un porcentaje muy pequeño en que no es 50%. En contencioso nunca es 50%. Son otros acuerdos. Se llama custodia compartida y es una intervención o una participación mayor del padre que en una exclusiva clásica, pero hay exclusivas. La exclusiva clásica era miércoles por la tarde y fin de semana alterno, ¿no? La exclusiva de ahora, hay exclusivas muy amplias, con fines de semana muy amplios y con 2 pernoctas, o sea que lo del término también todo esto se va a modificar y a partir de esta negociación sobre los tiempos, que ya es muy interesante esto, centrarse y decir, bueno, yo puedo tal, yo tengo este trabajo, yo soy bombero y no puedo trabajar, trabajo 3 días y libro 4, pues bueno, oye, ponlo en la tablilla, a ver, ¿cómo organizamos estos tiempos? Entonces, Amapola, tú me has preguntado por las modalidades, la más frecuente es semanal, pero también hay quincenal, también hay trimestral, también hay 2 días, esto sí que lo vemos según juzgados, para... Con la mochila. No, esto se suele dar más para niños pequeños, o sea, para que no sea una... El padre y la madre con la mochila.
No, esto no funciona. Lo de la casa nido, para nada. O sea, esto es un mito que alguno conoce a alguien y se cree que el 50%... No, las casas nido, nada. No. 2 días en casa de cada uno. O sea, esto niño es... con la mochila. Sí, bueno, son niños pequeños, llevará la mochila el padre, sí, pero no a una casa, no, pero que entonces, claro, que no pueden hacer esta ruptura de semanal o de periodos tan largos, sino que es para la socialización y la convivencia continua, ¿no? Pero después también nos hemos encontrado en casos en que uno de los progenitores vive lejos, en otro país, y entonces decir, bueno, pues 2 años de escolarización aquí y 1 año de escolarización en Italia, y, o sea, hay combinaciones variadas, sí. Y respecto al impacto de la crisis, cuando empezamos con esta investigación era nuestra primera hipótesis, porque estábamos en plena crisis, todos estábamos hablando de crisis y pensábamos que los hombres solo querían custodia compartida para no pagar pensión, y eso no es así. Para nada. O sea, cuando hemos tomado nota, siempre que estaba la información del importe de la pensión, algunas son de 150, otras son de 200 o de 300, y esto es independiente de quien tiene la custodia. Puedes tener custodia compartida y el padre pagar. Y normalmente, ¿dónde se ve la diferencia? No es en la pensión de alimentos, es en los gastos extraordinarios. Cuando la custodia es compartida, normalmente hay una cuenta corriente, se ponen los dineros para los gastos comunes y luego son los extraordinarios. ¿Quién los paga? Y aquí, en Cataluña, el tema de la capacidad económica se tiene muy en cuenta, por lo menos en el discurso. Vamos a ver si los datos reflejan eso. Pero eso le ¿Vale? explica a la madre la guerra que acaba con su vida. Bueno, hay unas tablas, y esto lo hemos visto en los juzgados, que hay jueces que tienen sus tablas. Tú ganas 500 y tú ganas 2.000, pues te corresponde esto, Sí, tanto. Pero luego hay individuos que le ponen a sus señoras, que ya lo manifesté, era una guarra, era una puta, me Claro, está dejando sin dinero. claro. Y la señora tiene que aguantar eso, Sí, seguro. porque además le dice la abogada, mira, esto no lo vamos a denunciar, porque sabes, o sea, es que no te van a hacer caso. Y te van a aburrirte y a juicio para que te digan que esto no está. Sí, sí, seguro. Mira, unos conflictos, pérdidas de vidas de mujeres. Seguro. Pérdidas de vidas de mujeres. Cuando dicen, no ha denunciado, no, es que hay muchas mujeres que entendían que podían hablar con esta persona, Ya. y que, bueno, pues se acabó el amor, pero a ver aquí cómo hacemos. Porque el crío no solo come, el crío vive en una casa, que hay que pagar un alquiler si no es de propiedad. Y si al padre entiende que la madre pues, quiere darle al niño un nivel muy elevado porque quiere llevarlo al conservatorio y no te pago eso y no se lo paga y no le paga nada. Te digo, ese es el día a día. Por cierto, el estudio, ¿quién lo ha financiado? El estudio vuestro. Esto es del Plan Nacional de Investigación I+D+I. O sea, nosotros como universidad, como centro de estudios, como investigadores, hacemos un equipo y pedimos dinero al Ministerio de Educación e Innovación. Claro, es que ahí sería muy interesante contemplar todos estos flecos que estamos comentando. Ya. ¿Me explico? Porque luego, en función de lo que sacamos en los estudios, Sí. pero yo muchas veces, con todos mis respetos, cuando dicen, por ejemplo, el salario, las españolas ganan una media de 18.000 euros. Digo, ¿por quién se está quedando con los 5.000 millones de españolas? ¿Sabes? O sea, que no corresponde con... Bueno, por eso es el muchas intento ocasiones. de profundizar un poco y de ir viendo las desigualdades y las diferencias. Claro, pero ¿no? te digo eso, Montserrat, porque Sí. como tú decías, bueno, el juez pone una pauta, pero es que el individuo luego no la cumple. No, en la pero mayoría de los casos. Claro, Pues estamos hablando de a lo mejor un 20 y pico por ciento, un 30% de custodia compartida, pero hay una gran cantidad de divorcios que ni llegan a la custodia compartida, ni son de mutuo acuerdo, ya empiezan con la pelea y quizás tú, y yo creo que tienes esa perspectiva dramática, y es verdad, de una enorme cantidad de divorcios muy conflictivos, no solo que son contenciosos, sino que son muy conflictivos y que están tacañeando los recursos, pero es compatible absolutamente con lo que se plantea. Pero vuestro estudio es para ver cuánta custodia compartida, cómo se llega a la custodia compartida, qué está significando la custodia compartida y un fenómeno interesante, cómo va evolucionando
estadísticamente la custodia compartida, que, por lo que has señalado, aumenta con los divorcios negociados de antemano, de común acuerdo. En fin, hay una serie de factores que van a favorecer la custodia compartida, que yo creo que aunque lo del niño o del menor que estamos diciendo, eso de el mejor interés del menor, sí es una idea muy bonita, un poco filosófica, pero quizás viendo un estudio como el vuestro se podría pensar, que no todos los casos, hay mucha custodia compartida que trae muchos problemas al menor, pero que en lo que pensamos que podría ser una vida más agradable para un chiquillo, una chiquilla de 11 o 12 años, sí estaría, estadísticamente, el contar con un padre y una madre, con unos progenitores que antes de separarse se han sentado, han hablado, han escuchado al mediador, tienen los dos algún trabajo, porque claro, es mucho más difícil llegar a un acuerdo si uno tiene la bolsa y el otro o la otra, que suele ser la otra, lleva 10 años dedicándose a trabajo no remunerado, mucho trabajo pero no remunerado. Y entonces, en cierta manera, estamos viendo que, ¿y va la sociedad española en esa dirección? ¿Va a que más mujeres trabajen por dinero y equilibren? ¿Va en la sensación o en la dirección de que más parejas compartan el trabajo no remunerado cuando se llevan bien? Pero claro, si ya te has ido ensayando cuando te llevas bien, pues el día que hay tomate, es más posible que a pesar del tomate se siga repartiendo el trabajo no remunerado, que es una mochila tremenda para todos. Pero claro, si se le cae solo a las mujeres en su espalda, pues es brutal, porque no solo es la carga de trabajo, es la falta de oportunidades de otro trabajo remunerado, que es lo que habéis dicho vosotros al señalar qué importa toda la vida anterior para llegar al divorcio. Y en ese sentido, sí yo creo que el interés mejor del menor a medio y largo plazo sería que aumentaran esos procesos que vosotros estáis relacionando con la custodia compartida. Sí. Pero claro, una custodia compartida negociada, acordada y tal, no impuesta porque le ha caído. Claro. Una última pregunta. supuesto. ¿Y diferenciáis las custodias impuestas compartidas de lo que es una custodia compartida? Porque esa es otra confusión para la ciudadanía en general. Custodia compartida. No, mire usted, yo no he compartido nada. Ha sido un juez el que me ha dicho tal. O sea que sería interesantísimo también a ver en cuántas manos de un tercero ponemos Claro. cuál va a ser la vida de mi hija o de mi hijo. Sí. Claro, yo veo un poco por lo que dice ella. Claro, es que cuando hay un divorcio de mutuo acuerdo, la custodia compartida yo creo que es muy fácil. De mutuo acuerdo. Es un poco más fácil. En esta evolución, a lo largo de estos años que nosotros estudiamos, de 2007 a 2014, todas las custodias compartidas han supuesto una disminución de la custodia exclusiva de la madre, mientras que la custodia exclusiva del padre, que estaba en torno a un 5%, no se ha modificado. La mayoría de las custodias compartidas son de procesos de mutuo acuerdo, de contenciosos son los menos, pero en este vaciado de información de las sentencias nosotros hemos tomado nota de cuál era el motivo del contencioso, por qué, porque esto se dice, por qué se pone la demanda, cuál es el tema del desacuerdo. Y entonces ahí podremos saber en cuántos casos de los contenciosos el problema era la pensión o el problema era la atribución de la vivienda familiar o el problema era el cuidado o el régimen de visitas. Hay muchos problemas con los regímenes de visitas, que ahora ya no se llaman regímenes de visitas, que ya son regímenes de estancia, porque ya va evolucionando también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podremos analizar bastantes de estas cuestiones a nivel macro, como lo estamos viendo, para un colectivo que es bastante grande. Y después te quería contestar una cosa, la pregunta que has hecho antes sobre el empobrecimiento. Se hizo un estudio en la Unión Europea para muchos países analizando el nivel económico, la capacidad adquisitiva de los hombres antes del divorcio y después del divorcio, los años que se tardaba en recuperar el poder adquisitivo que se tenía antes para los hombres y para las mujeres.
En el caso de los hombres, a los 3 años han alcanzado el nivel que tenían. O sea, temporalmente hay problemas de la vivienda, no sé. Pero en el caso de las mujeres nunca se vuelve al nivel anterior. Esto es así. Lo que pasa que también, ahora he estado hace poco en una tesis en Valencia que era sobre las mujeres monomarentales, que el título era Ni solas ni en solitario, donde explica que no es, primero no se puede, pero no es la prioridad la economía. Tú hablas de situaciones realmente de extrema pobreza, que son las que nos encontramos en los casos contenciosos. O sea, si cogemos el perfil de las problemáticas que hay en los contenciosos, según los juzgados, entre un 30 y un 40% son problemas muy gordos, problemas de pobreza por solemnidad, problemas de adicciones tremendos, problemas de salud, problemas de prisión, problemas de rebeldía procesal, o sea, de que el hombre no ha aparecido, pero es que no es que haya aparecido, es que era un padre ausente ya 7 años antes del divorcio. O sea, que la madre pone la demanda e intenta regularizar, pero era una... O sea, que cuando hablamos de contencioso y de mutuo acuerdo es que hablamos de 2 cosas totalmente diferentes. Entonces, tú hablas de, dentro del contencioso, no de los que van a discutir si la pensión, que también hemos visto pensiones milenarias, de si la pensión de compensación compensatoria para la mujer es de 60.000 euros o de 70 y discuten por eso, sino que tú estás hablando de un núcleo de población que está en unas condiciones de vida muy, muy precarias. Claro, entonces, yo Monse, estoy... Sí. No, quiero decir que yo cuando veo el universo, claro, no puedo ver, y además yo en las estadísticas judiciales del INE y en los microdatos que le compramos están todos los procesos de divorcio, están también los de violencia de género, están en primera instancia y están juzgados de instrucción. En lo que vaciamos es solo familia. A los juzgados de violencia de género, en principio, no nos han dejado entrar, ¿vale? Entonces, bueno, como una de las percepciones también es que yo, además, cuando empecé con este tema, pues me documenté y leí cosas muy variadas desde perspectivas muy diferentes. Quise saber también la importancia, cuántas custodias compartidas se dan en los juzgados de violencia de género, y lo tengo, si a alguien le interesa, os lo puedo decir. Pero en este vaciado no tenemos estos juzgados porque, bueno, ayer se comentó, ¿no? Cuando se empieza un proceso de divorcio, si hay una denuncia, ya directamente sale del juzgado de familia. Entonces, estos no los hemos visto. Entonces, muchas preguntas que tenéis de mucho detalle, yo esto no lo he visto, porque no están en los más contenciosos de los contenciosos, o sea, porque algunos salen de juzgado de familia. Claro, para no estar siquiera, que yo te apunto aquí a la sala, para no estar siquiera que el juez o la jueza diga, a ver, dígame su currículum de padre, ¿usted quiere la custodia o la quiere compartida? ¿Cuántas veces ha llevado usted a su criatura a una urgencia de un hospital a las 4 de la mañana? ¿Cuántas veces lo ha escolarizado? ¿Cuántas veces lo ha llevado al colegio? ¿Cuántas veces lo ha acompañado al cumpleaños del niño o la niña? Es que digo esto porque lo de la violencia contra las mujeres, cuando dicen otra que no ha denunciado, primero nos culpan a las mujeres de que no hemos denunciado, mire usted, no culpan al asesino ni al agresor, no, nosotras que no hemos denunciado al asesino, eso por un lado. Y luego por otro lado, cuando hay esta historia que las mujeres, claro que son víctimas de violencia, pero como que no hemos acostumbrado a esa violencia y no lamentamos así, ¿no? Y no la nombramos así. Se separan los niños y las niñas, es tremendo lo que sufren también. ¿Por qué los padres le hablan más de sus madres? ¿Por qué los padres no pagan las pensiones alimenticias? Entonces, yo creo que sería estupendo ya también todas que digamos, cuando quieren custodia compartida, que presenten el currículum de padre. Se pide. No, Claro. se pide y además, o sea, este es un criterio en la ley. Y se aplica. A ver, yo creo que nuestra investigación es interesante porque el estar en los juzgados y el formular preguntas a los jueces cambia un poco la situación también. Porque empezamos a ver sentencias y dijimos, pero no entendemos estas sentencias. Estas sentencias las tiene que leer alguien que ha venido aquí y que quiere saber qué es lo que decide el juez y dónde está la argumentación.
Oh, sí, está bien fundamentado en fundamentos de derecho. Digo, perdona, aquí dice ley barra tal, ley no sé qué, ley no sé cuántos. Digo, pero la persona que te va a leer, digo, ¿dónde está argumentado esto? O sea, argumentado que se entienda. Y si la ley dice, uno de los criterios es cómo se ejerció de padre y madre antes de la ruptura, pues si se da una compartida aquí se tiene que explicar, porque esto se tiene que, o sea, esto se argumenta. Quiero decir, pienso un poco en la conferencia de las mujeres de Nairobi de hace muchísimos años, del 85, que el eslogan era piensa globalmente y actúa localmente. Es hablemos globalmente de todas estas cosas, o sea, la ley dice esto, hay que explicarlo, y cuanto más lo hablemos, en las demandas se dirá, yo pido esta custodia, porque este señor nunca estuvo en las reuniones del colegio, nunca vino a las fiestas de... Y esto va formando parte, o sea, en las propuestas aparece cómo se dividirán en los periodos escolares, qué pasa con las vacaciones, qué pasa con el día de Navidad, qué pasa con el día de San Esteban, en Cataluña es muy importante, qué pasa con el día del cumpleaños, o sea, entonces esto no se hablaba antes porque no tenía ningún interés. Con la madre, miércoles por la tarde, fin de semana alterno con el padre, ya está, se acabó. No. Hay una serie de actividades. Entonces, todo esto es cómo entra en todos estos acuerdos. Y yo no soy ni pro ni contra custodia compartida. Yo creo que cada caso es cada caso y que lo importante es proporcionar instrumentos de pacto en donde se exija que todo esto queda reflejado. Que él lo tenga que hacer por una parte, ella por otra, y que tenga que haber, no sé si vía mediación o entre los... O sea, depende en cada caso, y decir, bueno, muy bien, pues ahora vamos a negociar. ¿Cuál es el punto de desacuerdo? O sea, identificar bien cuál es el punto de desacuerdo y entonces negociar aquí. Y un pacto es un pacto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, solo Monse. una cosa, mira, que ¿por qué me has preguntado que quién paga esto? No. Sí. Porque Lo ha entendido, ¿no, Inés? Sí, claro. Me parece muy interesante que los gobiernos... Que sí. No, y que los jueces escuchen a los investigadores, lo que tú dices. Sí. Entonces, este proyecto terminaba ahora, 30 de junio, ¿vale? Y hemos pedido ya uno para 4 años, 2017-2020. En este proyecto hay 3 cosas. Una de ellas es hacer una encuesta grande en la ciudad de Barcelona para poder estudiar qué ha pasado en las rupturas de los últimos 10 años. ¿Cuántos fueron al juzgado? Aquel grafiquito que os he puesto, es que no tenemos ni idea. ¿Cuántos son los que van al juzgado? ¿30%? ¿40%? ¿90%? Sí, con una encuesta más detallada. Claro, si tú hablas con un abogado que lleva familias bien, de una situación económica buena, te dice que todos, porque tienen que arreglar los temas económicos. Pero a lo mejor no es así, no sabemos. Entonces, hacer una encuesta para ver, primero, cuántos van a juzgados, de los que no van, qué acuerdos tienen, y ver la sostenibilidad en el tiempo de estos acuerdos. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que cambian? Porque es lo que nos falta. Tenemos el acuerdo, la figura jurídica, pero ¿y la práctica? No lo sabemos. Y ahí es donde va a salir todo esto, ¿no? Sí, bueno, no, sí. Vamos a dejar. Esta tarde vamos a tener una sesión que va a incorporar estos temas. Entonces, como ya es la hora de terminar, vamos a terminar ahora y a las 4:30 retomamos con una pregunta pendiente que tú tienes y que luego dirás, y con la pregunta o el planteamiento de Rafaela, que también lo incorporaremos esta tarde. Muchas gracias.